Solo voy a hacer que se paren junto a ti. Buenos días. ¡Buenos días! Jura solemnemente que el testimonio que está a punto de dar en este caso será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, así le ayude Dios. ¿Puede por favor decir y deletrear su nombre completo para que conste en actas? Allison Anderson, A-L-L-I-S-O-N Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N-S-R-A. Anderson, ¿qué le gustaría decirle al tribunal sobre cómo este delito le ha afectado? Está bien. Su señoría, hoy estoy aquí como madre de una hija pequeña a quien le diagnosticaron diabetes tipo 1 hace 2 años. Está bien. Estoy a punto de llorar. Ya lo tengo. Está bien. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Su sistema inmunológico ataca las células en su páncreas que producen insulina y otras hormonas, dejándola dependiente de la insulina para sobrevivir el resto de su vida. Fue diagnosticada a los 8 años. Y casi muere. Y estuvo en el hospital durante muchos días con sueros en cetoacidosis diabética, que es un estado ácido que va consumiendo tu cuerpo. Y hay niños que han tenido comas y han muerto antes de ser diagnosticados con esta condición. Como sus padres, básicamente tenemos que actuar como su páncreas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, y constantemente monitoreamos su nivel de azúcar en la sangre y toda su comida. Las hormonas, el estrés, todo afecta su nivel de azúcar en la sangre. 24 cosas, además de la comida, afectan su nivel de azúcar en la sangre. La insulina puede matar a las personas. Un solo error en el cálculo de una dosis de insulina puede matar a mi hija. Decir que la acusada es enfermera. Que ella diga que es enfermera me molesta mucho porque yo soy una enfermera titulada y con licencia. He sido enfermera registrada por casi 15 años. Fui a la escuela, tuve una infancia traumática. Fui a la escuela, lo hice de la manera correcta y me importan las personas. Nice. Esta es una enfermedad muy peligrosa con la que ella tiene que vivir toda su vida. Hay alrededor de 1,300 niños en el condado de Clark que tienen diabetes tipo 1. Solo hay 3 doctores que cuidan a pacientes como ella. La oficina de la doctora de Juan, donde trabaja, atiende a 15,000 niños en el condado de Clark. Y la mayoría de las clínicas solo deberían tener 8,000. Hay una lista larguísima para poder ver a otro endocrinólogo y sé que hablaron sobre la oficina de la doctora de Juan. Y yo también voy a hablar sobre eso. Este es un lugar muy vulnerable para nuestras familias y dependemos de esta comunidad porque esta enfermedad es muy incomprendida. La diabetes tipo 1 es sumamente incomprendida y dependemos de la comunidad y los recursos. Después del diagnóstico de mi hija, nos asignaron a la doctora de Juan como endocrinóloga. En su consultorio, conocí a Crystal en julio de 2024 cuando fui a visitar a esta doctora que iba a salvar a mi hija y me la presentaron como enfermera titulada, lo cual no es cierto. Y me la presentaron como dietista y educadora en diabetes. En su sitio web aparecía como prestadora de servicios de salud, como enfermera titulada. Y todo eso fue bajo falsos pretextos, así que confié en ella. Se acercó a mí como mamá y me dijo, tengo hijos con necesidades especiales, voy a cuidarte, voy a conseguirte lo que necesitas. Y ella estaba ahí, y yo confié en ella. Durante todo un año, ella estaba ahí. Iba a buscar los medicamentos que necesitábamos, pero estaba bajo la supervisión del doctor de Juan. Cuidado, pero ella me decía en la cara que era enfermera titulada, y no lo es, y yo sí soy enfermera titulada, así que eso me apasiona mucho. Entonces ella me llamó y me dijo que la oficina del doctor de Juan la estaba tratando de manera inapropiada, que le iban a reducir el sueldo y que era un sistema racista y que iba a crear su propia clínica de atención personalizada y que si queríamos unirnos a ella y ser parte de eso. Esta es una oficina terrible y ella no cree que esta oficina pueda cuidar de nuestros hijos ya. Y se llevó al personal con ella. Ella creó un lugar llamado Glucose and Glow, donde hacía botox e inyecciones y también trataba a niños diabéticos. Había 12 familias enlistadas como víctimas para las que ella manejó esta oficina durante unos meses. Esto fue en julio del 25, así que después de un año de trabajar con ella en la oficina de Juan, ella estaba en esta clínica que creó. Llevé a mi hija ahí para que empezara a usar su bomba de insulina. La acusada, de hecho, nos entrenó en el uso de la bomba de insulina, lo cual, si los ajustes hubieran estado mal, podría haber matado a mi hija ese mismo día. Por suerte, soy enfermera y abogo por mí misma. Y como madre de una niña con diabetes tipo 1, seas enfermera o no, a veces sabes más sobre la diabetes tipo 1 que el endocrinólogo,
porque conoces a tu hija. Cada diagnóstico es diferente para cada niña. Literalmente tienes que cambiar la dosis cada minuto para mantener a tu hija dentro del rango de manera segura. La explicación que me dio sobre su nuevo consultorio en un salón de belleza tuvo sentido para mí porque estaba construyendo una clínica. Tenía doctores que le extendían recetas de insulina. Ella estaba dosificando la insulina y pudo haber matado a niños. Decir que ningún niño resultó dañado en esto es totalmente falso. O alguien muy conocedora de la diabetes tipo 1 y tienes niveles altos de azúcar en la sangre de manera sostenida. Eso destruye tu cuerpo y es probable que estos niños tengan problemas para tener hijos. Amputaciones. A mi suegro le diagnosticaron diabetes tipo 1 en sus 60 y murió a los 52. Y le dieron un pronóstico de 30 años, dijeron que moriría en sus 30. Tuvo múltiples derrames cerebrales por la falta de opciones de tratamiento debido a los niveles altos de azúcar en la sangre. Así que decir que estos niños no están siendo perjudicados, descubriremos más adelante en su vida cuál ha sido el daño causado. Le pagamos para que cuidara de nuestra hija. Y luego el distrito escolar me llamó y me dijo que mi hija no podía ir a la escuela porque las órdenes médicas que proporcionó la acusada no eran reales, tenían inconsistencias. La enfermera del condado de Clark fue quien se dio cuenta. Y tuve que quedarme en casa con mi hija hasta que pudiera volver a llevarla con un doctor para que le diera una orden médica para que pudiera regresar a la escuela. Ella tenía 9 años y confiaba en la acusada. Y mi hija está destrozada porque alguien tan amable y cariñosa pudo haber mentido y dicho que era algo que no era. Mi hija fue al campamento para diabéticos tipo 1 en Reno el año pasado y este año. Es un campamento de una semana donde 100 niños se reúnen como niños con diabetes tipo 1 y les da un respiro a las familias. Ella solo quiso ir el año pasado, era su primera vez porque sabía que Crystal iba a estar ahí. Y Crystal cuidaba a los niños, a cientos de niños lejos de sus padres, bajo el pretexto de que era enfermera, educadora en diabetes y cuidadora, y se aprovechó de nuestra confianza. No lo éramos. Nunca me entrevistaron, ni siquiera como víctima. Nunca me entrevistaron sobre mi experiencia antes de que ella aceptara un acuerdo de culpabilidad. Ni siquiera sabía que eso estaba sucediendo. Ojalá hubiera podido decir más, porque algunos de los cargos en su contra debieron sostenerse. Respecto al tribunal, tienes que hacer lo que tienes que hacer en el tribunal, pero estoy muy dolida y enojada porque que digan que ella sabe más sobre la diabetes tipo 1 que alguien en la sala del tribunal es una mentira. Ella no es una enfermera titulada. Ella lastimó a mi familia. Mi hijo, que ni siquiera tiene diabetes tipo 1, fue con ella y recibió atención. Ofrecían un servicio de respiro en la clínica de De Juan, donde durante 4 horas los padres podían dejar a sus hijos con necesidades especiales para ir de compras navideñas porque no tienen a nadie que los cuide. Y dejé a mis hijos bajo su cuidado. Esto no es simplemente un engaño financiero. Me engañaron sobre la salud y seguridad de mi hijo. Confié en la acusada para la educación médica sobre la insulina. Aunque soy enfermera, todavía necesito orientación. Solo soy una enfermera, no soy doctora. Así que para recetar cosas, eso es trabajo de una doctora. Para diagnosticar, eso es trabajo de una doctora. Nunca hubiera sabido que estaba dejando a mi hija al cuidado de una persona sin licencia. Ella se ganó mi confianza durante 1 año en el consultorio de la doctora De Juan. Después de que supimos lo que pasó, el impacto fue inmediato. Como dije, tuvimos que reconstruir su atención médica, obtener las órdenes adecuadas, regresarla a la escuela, de demostrarle a mi dulce niña que hay personas que sí se preocupan por los demás en el mundo. Incluso si te mienten, no puedes pensar que todos van a hacer eso. Y mis hijos todavía dicen simplemente, no puedo creer que ella, ¿por qué haría eso, mami? Se supone que las enfermeras deben preocuparse por las personas. Y les dije, ella no es una enfermera, se aprovechó de nosotros. También hubo un impacto emocional. Como dije, ellos confiaron. Esto ha dañado nuestra confianza en las personas de nuestra comunidad y en los sistemas que se supone deben proteger a los pacientes. He batallado con cómo alguien podría aparentemente desempeñar esos roles sin que se descubriera que no tenía credenciales. Y batallado con cómo pudieron haberla contratado y confiar en ella cerca de niños médicamente vulnerables. 50,000 niños en la oficina de De Juan. 50,000, así que decir que no hubo nadie perjudicado.
No creo que se haya hecho la investigación ni se tengan las pruebas para demostrar eso. También he tenido dificultades con la falta de respuestas y de responsabilidad que he visto de esas organizaciones. Ella formó parte de la junta directiva de la Asociación de Diabéticos de Nevada. Le permitieron ir al campamento. Ella piloteaba aviones y estaba usando un nombre falso. Yo solo. Uno de los recuerdos más perturbadores para mí ahora tiene que ver con el campamento. Ahora hay padres que ya no confían en el campamento. No van a enviar a sus hijos ahí y ese era su lugar seguro. Con lo que sea ahora, es aterrador pensar en eso. Los errores con la insulina pueden tener consecuencias catastróficas. El manejo de la diabetes también afecta la salud a largo plazo. Reconozco que no puedo hablar sobre los resultados médicos, no lo sé. No puedo saber cada decisión que tomó la acusada con respecto a cada niño, pero esa incertidumbre en sí misma es parte del impacto. No puedo volver atrás para saber qué podría haber pasado. Pero decir que no hubo daño duradero no es cierto. Como madre, una de las partes más difíciles ha sido sentir que le fallé a mi hija. Entiendo que fui engañada, pero según las lecciones, ¿cómo pude no darme cuenta? Ahora confié la salud de mi hija a la persona equivocada y esas son preguntas con las que tengo que vivir. También estoy aquí porque siento una responsabilidad de hablar no solo por mi hija, sino por las familias que no se sienten cómodas viniendo hoy, porque la diabetes tipo 1 ya es algo con lo que nuestros hijos luchan. Y sean juzgados con el estigma de pensar que es porque comieron demasiada azúcar, cuando no es así. Y andan por ahí haciendo ruidos con sus dispositivos médicos y saliendo del salón de clases para recibir tratamiento todos los días, varias veces al día, cuando solo quieren ser niños normales. Sé lo vulnerables que pueden ser las familias cuando intentan mantener a salvo a un niño con una enfermedad. Entiendo que el tribunal está sentenciando a la acusada por los cargos que se le presentan hoy en un tribunal respetado por todo el proceso legal. También quiero que el tribunal entienda que el impacto en mi familia no se hizo menor cuando el número de cargos se redujo. El miedo no se hizo menor, la traición no se hizo menor. El daño a la atención de mi hija y a nuestra confianza no desapareció. Ella pudo haber matado a un menor. Ella quiere pasar tiempo con su familia, pero pudo haber matado a niñas. Y ella usó el hecho de que tenemos niñas vulnerables para engañarnos. En última instancia, la razón por la que estoy aquí hoy es porque no quiero que esto vuelva a suceder. Las familias de niños con diabetes tipo 1 ya cargan con esa enorme responsabilidad. El apoyo y los recursos disponibles para las familias ya se sienten insuficientes. Las Vegas realmente carece de servicios y así fue como ella pudo aprovecharse de nosotras. Tampoco deberíamos tener que preguntarnos si la persona que se presenta como profesional médica realmente está calificada para cuidar a nuestra hija. Él la lastimó a la familia, violó la confianza que los padres depositan al poner a alguien que creían que era una profesional médica, y ella, a su vez, se infiltró en un área donde la confianza y la competencia pueden ser literalmente cuestiones de vida o muerte todos los días. Le estoy pidiendo al tribunal que imponga una sentencia máxima que refleje la gravedad de la violación de la confianza dentro de la autoridad de este tribunal. Ayuden a evitar que la acusada vuelva a poner a otro niño o a una familia vulnerable en esta situación. Estoy pidiendo rendición de cuentas, consecuencias y protección para la comunidad. Después de hoy, no quiero darle a la acusada más espacio en la vida de mi familia. Seguiré haciendo lo que siempre he hecho y abogando por mi hija y por los niños que viven con diabetes tipo 1 en esta comunidad. Y quiero salir de esta sala de audiencia sabiendo que hablé por mi hija y le dije al tribunal lo que esto le ha hecho a nuestra familia. E hice todo lo posible para ayudar a asegurarme de que otra familia no tenga que pasar por esto. La verdad completa no se ha dicho hoy. Creo que hay un gran malentendido sobre la profundidad de esto. Ella trabajó en una clínica durante todo un año, de hecho 2 años, un año antes de que yo siquiera llegara allí. No fueron solo unos meses en una clínica, fueron años de mentiras diciendo que era una enfermera registrada cuando no lo era. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. ¿La defensa o la fiscalía tienen alguna pregunta sobre esta solicitud? Señora Anderson, lo que quiero decirle es que he escuchado lo que usted ha dicho. Creo que a veces es difícil para los familiares entender que al negociar un caso, la fiscalía y la defensa tienen que considerar cosas diferentes. Bien, no creo que el impacto sea menor en su familia, solo porque el acusado se declaró culpable de 2 cargos. Así que eso es parte del sistema legal, pero no creo que el impacto sea menor. Y he escuchado lo que dijo y le agradezco por ser una defensora de su hijo. Gracias. Siguiente testigo. Tía Stanfield.
Esto es muy estresante. Yo... Lo siento. Está bien. Respira hondo, ¿sí? Jura solemnemente que el testimonio que estás a punto de dar en esta acción será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Sí. ¿Puede por favor decir y deletrear su nombre completo para que conste en actas? Tia Stanfield, TIA. STANFIELD. Bien, ¿qué le gustaría decir al tribunal sobre cómo esto ha afectado su vida? A mi hija le diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía 4 años. A cualquiera que haya vivido esta enfermedad. Está bien. Solo respira profundo. El miedo que acompaña a ese diagnóstico. La diabetes tipo 1 no es simplemente revisar el nivel de azúcar en la sangre, es implacable. Pone en riesgo la vida. Requiere manejo médico constante todos los días. No hace mucho tiempo, la diabetes tipo 1 era una sentencia de muerte. Hoy en día, una dosis incorrecta de insulina puede causar convulsiones, coma, daño cerebral, falla de órganos, pérdida de extremidades, pérdida de la vista y la muerte. Los padres de niños con diabetes tipo 1 viven con el miedo constante de que un solo error se los lleve. Más allá de los peligros físicos, esta enfermedad es emocionalmente devastadora para los niños. Ellos soportan inyecciones repetidas, cambios de sitio de la bomba, alarmas durante toda la noche, miedo a bajones peligrosos y exclusiones de actividades infantiles normales. He escuchado a mi hija de 6 años preguntarse por qué es diferente o rara, y eso puede ser desgarrador. A los niños con diabetes tipo 1 se les enseña desde pequeños cómo esquivar la muerte a diario, mientras constantemente les quitan su autonomía. Mientras tanto, los padres pasan años aprendiendo cómo mantener vivos a sus hijos. Nos vemos obligados a depositar una enorme confianza en los profesionales médicos porque lo que está en juego es literalmente la vida o la muerte. Lo decimos por primera vez a la acusada a través de Campegas, un campamento organizado por la Asociación de Diabéticos de Nevada. Más tarde, la vimos de nuevo en el consultorio trabajando bajo la supervisión de una endocrinóloga pediátrica muy conocida en la comunidad, donde se aprovechaba de familias vulnerables desesperadas por apoyo y orientación. Nevada sufre de una grave falta de recursos y atención para niños con diabetes. Padres como nosotros estábamos buscando personas de confianza que nos ayudaran a enfrentar una enfermedad increíblemente difícil. La acusada fue atenta y comunicativa. Ella le habló directamente a mi hija en lugar de hablar de ella como si fuera una muñeca que solo estaba en la habitación y que necesitábamos arreglar. Ella dedicó tiempo y esfuerzo para conocer a mi hija, pudo construir una relación con mi hija y que mi hija confíe en ella. A diferencia de otros médicos que habíamos visto, la acusada se tomó el tiempo para realmente escuchar y entender nuestras preocupaciones. Lo que pensamos que era finalmente encontrar a una profesional médica que se preocupara, en realidad fue encontrar a una mujer que estaba explotando nuestra necesidad desesperada de mantener con vida a nuestra hija crónicamente enferma, aprovechándose de nuestro miedo y usándolo para ganarse nuestra confianza. Lo que ella hizo no fue un error inocente ni un problema de papeleo, y no fue un accidente. Ella se involucró en la atención médica de una población muy vulnerable mientras se presentaba falsamente como calificada para hacerlo. Ella manipuló y asustó a los padres para que confiaran en ella para tomar decisiones sobre medicamentos peligrosos y el manejo de la diabetes. Decisiones que pueden determinar si un niño vive o muere. Ella tiene muchísima suerte de que no haya una serie de niños muertos como consecuencia de sus acciones imprudentes. Las 12 víctimas incluidas en este caso no reflejan ni de cerca el verdadero número de niños que ella puso en peligro.
Esos fueron solo los casos reportados a través del CCSD. Ella tuvo acceso a familias por medio del consultorio médico donde trabajó durante varios años. Evento comunitario e incluso logró formar parte de la Junta de la Asociación de Diabéticos de Nevada. Hay potencialmente cientos y miles de familias expuestas a su conducta fraudulenta y que tal vez nunca se den cuenta de que estuvieron en riesgo. Lo más inquietante es el patrón de comportamiento. Después de que salieron a la luz estas acusaciones, ella empezó a manipular a las víctimas, diciendo que era víctima de una campaña de difamación por parte del consultorio anterior donde trabajaba. Ella fue muy calculadora al sembrar semillas de desconfianza hacia los otros médicos competentes de la zona, haciendo que los únicos otros 2 endocrinólogos pediátricos en ese momento nos parecieran muy inseguros para acudir a ellos. Fuimos incluidos en la lista negra del consultorio de la doctora Duan, no podíamos ir ahí. Mi hija fue retirada de la escuela por casi una semana porque necesitábamos órdenes médicas. Y no pudimos ver a un doctor durante 6 meses. Así que durante ese tiempo tuvimos que depender de clínicas y solo esperar que no pasara nada catastrófico porque no tendríamos a dónde ir. Este acuerdo de culpabilidad se siente como una injusticia. Este caso no se trata de fraude, se trata de la explotación calculada de niños con enfermedades crónicas y padres aterrados. Se trata de violar la confianza sagrada que las familias depositan en los profesionales de la salud. Se trata de poner en riesgo la vida de los niños por beneficio personal. E incluso hoy aquí, ella dijo ser enfermera varias veces. Después de que Crystal se fue, nuestra familia se quedó sin la atención médica adecuada ni apoyo porque la habíamos seguido desde la clínica donde nos atendían antes. No pudimos regresar y no pudimos ser atendidos por otro especialista durante casi 6 meses. Mi hija faltó casi una semana a la escuela porque no pudimos obtener las órdenes médicas necesarias para manejar su diabetes de manera segura en CCSD. Nos vimos obligadas a depender de recetas temporales y órdenes gestionadas a través de estudiantes de medicina y clínicas de la Universidad de Washington. Hasta que pudimos encontrar atención médica legítima. Si mi hija hubiera experimentado una complicación grave durante ese tiempo, habríamos tenido poco o ningún acceso a apoyo médico especializado. La vida de mi hija estuvo en riesgo desde el momento en que la acusada entró en su vida y siguió en riesgo mucho tiempo después de que se fue. Tuvimos la suerte de ya tener un conocimiento básico sobre cómo manejar la diabetes tipo 1. Sin embargo, si esto hubiera pasado durante el primer año del diagnóstico, cuando todo todavía era muy caótico y aún estábamos aprendiendo cómo mantenerla con vida, realmente creo que mi hija no estaría aquí. Y pido al tribunal que considere plenamente la gravedad de lo que ella hizo, el enorme peligro que creó y el miedo y la desconfianza duraderos que dejó en esta comunidad. Familias como la mía ya cargan con el peso de una enfermedad que amenaza la vida todos los días. Nunca debimos haber tenido miedo de las mismas personas en las que confiamos para mantener a nuestros hijos seguros. Mi hija ya no quiere hablar con los doctores. Sí, intentan hablar con ella, simplemente los mira fijamente. No me quiere decir de que está enferma porque ella No quiere ir al doctor, no quiere volver a confiar en ellos. Respeto haber tenido una infancia dolorosa. Pero eso no significa... No justifica nada de eso. Y desde mi punto de vista, no se asumió ninguna responsabilidad. No hubo respeto hacia las víctimas. No se dirigieron a las víctimas. no, muchas excusas. Le estoy pidiendo al tribunal. Por favor, permítanos ver que se haga justicia. Permítanos ver que se rindan cuentas. Gracias, SRI. Stanfield, ¿alguna de las partes, ya sea el Estado o... ¿La defensa tiene alguna pregunta para mí? No, su señoría. Entonces,